¿Qué tal, queridos amigos? ¿Guerra quiere Andrés Manuel? Guerra le tendremos que dar a aquellos que creemos que México no puede depender de una sola voluntad. Andrés Manuel López Obrador se tiene que ir ya de Palacio Nacional. Ya no puede seguir. No tiene autoridad moral. Ha perdido toda credibilidad. Ha utilizado al fisco como un arma terrorista contra la civilidad, contra la ciudadanía. Han logrado ya no solo dividir a los mexicanos, porque ya son más los que están en contra de López Obrador que los que están a su favor, a pesar de las encuestas que hablan de una supuesta popularidad absolutamente fantasiosa, sino también en el día a día, en lo que se escucha en la calle. Pues les voy a contar un poquito la historia de Andrés Manuel. Desde los días en que era considerado en la escuela un gandalla, o sea, un individuo pandillero, provocador, grosero, que obligaba a sus compañeros a llamarle mi comandante, como le dicen también en el fútbol a Cristiano Ronaldo. Pues así, mi comandante, le decían al señor López Obrador. Y hay muchos testigos que fueron compañeros suyos en Tabasco que me lo han platicado. No es uno, ni dos, son muchos. Y esto pues revela que pues era un hombre bastante temido por sus compañeros por cuanto a que ejercía la violencia contra los que no estaban con él. O sea, lo que sabemos que se hace en muchas escuelas cuando un grupito de pandilleros agreden a los de nuevo ingreso o agreden a los gorditos o agreden a aquellos que según ellos están pues por debajo de su supuesta superioridad étnica, genética o económica. Bueno, pues Andrés Manuel es un asesino. Es un asesino. Fíjense ustedes, lo más que se conoce, que por supuesto él niega, él me llegó a decir un día que eso era un infundio, porque lo que le había pasado a su hermano José Ramón, un año menor que él, había sido simple y sencillamente un suicidio. Pero las pruebas dicen todo lo contrario. Yo fui a Tepetitán, el pueblo de pescadores en donde nació Andrés Manuel, y recorrí las calles con los lugareños que me fueron enseñando los sitios en donde se habían desarrollado los hechos de la infancia y juventud de Andrés Manuel. Y allí me dijeron las cosas tal y como se las voy a contar ahora. Me mostraron la casa, el almacén, eran los ricos del pueblo, del pequeño pueblo de Tepetitán, tenían su almacén, eran los que más destacaban por cuanto a su poder económico y por sus nexos con algunos personajes de la política que luego fueron escalando posiciones como Leandro Rovirosa Guade. Esta es la versión que yo recogí en el 2004 cuando fui a recorrer todo el municipio de Macuspana, que en aquel entonces era encabezado como presidente municipal por su hermano, José Ramiro López Obrador, quien fue el que cuando le conté que iba yo a investigar lo que se trataba sobre el supuesto accidente, el asesinato imprudencial de su hermano José Ramón, me puso a un guía para que me llevara a Tepetitán sin negar los hechos, tampoco sin afirmarlos, hay que decirlo como son las cosas. Pero pues es evidente que al darme cierto cauce, pues estaba también dispuesto a que se conociera la verdad. Pues llegué yo a Tepetitán y ahí fue donde hice el recorrido hasta que de repente vi que la gente nos seguía, una multitud, y me sentí como aquellos jóvenes y maestros de la Universidad de Puebla que se metieron a aquella famosa población de San Miguel Canoa y casi fueron sencillamente linchados por el cura del pueblo, que fue el que de alguna manera provocó la ira de sus feligreses contra aquellos llamaba comunistas. Bueno, pues entonces me fui, pero ya había yo tenido un largo recorrido, así que ya tenía toda la información en la bolsa. Sin embargo, ha surgido otra versión.
una versión que me llegó el día de ayer y que tiene visos interesantes de verosimilitud. Según esto, el crimen no ocurrió en Tepetitán, al lado de lo que yo dije, sino que ocurrió en Villahermosa, Tabasco, precisamente en la calle Primera Cerrada de Pedro Fuentes 111. Esto es frente al mercado Pino Suárez, en la colonia Atasca de Villahermosa. Y todos los indicios, incluso los recortes de prensa, debo decirles que yo fui a la hemeroteca de Villahermosa, en Tabasco, y resultó que cuando encontraba las fechas del suceso, que habían sido recogidas por la prensa, me encontré con que los días que yo había buscado, es decir, los relacionados con el 8, 9 y 10 de julio de 1969, que fue el día en que ocurrió la tragedia, estaban hechos pedazos, recortados, descaradamente, como queriendo evitar que quedara el testigo de los crímenes o del crimen cometido imprudencialmente, se supone, por Andrés Manuel. Hay algunos, como Roberto Madrazo, por ejemplo, que alguna vez me dijo que lo que ocurrió no era casual, ni era tampoco fruto de un accidente, que Andrés Manuel tenía verdadero celo por su hermano José Ramón, porque lo consentían más sus padres a él que a Andrés Manuel. Y entonces había cierta rispidez, y cuando encontró que en el almacén de su padre, que por cierto se llamaba Novedades Andrés, dejaron unas pistolas sobre el escaparate, porque resulta, sobre todo una pistola calibre 38, según tengo aquí, y la dejaron encima del escaparate, y le dijeron a Andrés Manuelito que la cuidara mientras llegaba su padre, que estaba ausente, y que eso era en pago de no sé qué tantos víveres que se habían llevado los dueños del arma. Y resulta que con esa arma empezó a jugar. Y casualmente, al momento de retirarse Andrés Manuel, según las versiones de los vecinos, se disparó la pistola y mató de un solo tiro a José Ramón, su hermano. Curiosamente, José Ramón también se llama su primogénito, el hombre de las casas de Houston, que han alebrestado tanto al presidente, que ha pedido incluso a 17 gobernadores, más Claudia Sheinbaum, la 18, que le apoyen ante la andanada que ha surgido en contra suya por haber violado la Constitución al revelar, según dice él, lo que gana un periodista, inflando los datos y mintiendo de tal modo que hasta Televisa tuvo que darle 11 millones de pesos a este periodista, mi hijo Carlos, cuando ya no trabajaba en Televisa. Y además inflando las cifras de una manera escandalosa. Carlos en su vida ha ganado 35 millones de pesos, esto es absurdo. Esto lo han recogido nada más los mercenarios de la información, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que en 1968 mató a su hermano José Ramón. Hay testimonios, hubo testigos, se publicó en la prensa, aunque lo recortaron en la hemeroteca de Tabasco. Hay otras colecciones de periódicos de la época y hay quienes mandaron a buscar esta información y tienen todos los documentos en sus casas. Yo por eso busqué a la contraparte de Andrés Manuel en 2004 para que me diera esta información, así como busqué a Andrés Manuel para que me diera la información de su contrincante para el gobierno de Tabasco y para después para la presidencia de la República en 2006. Ya recordarán ustedes que compitió con Roberto Madrazo y con Felipe Calderón en unas elecciones bastante turbias. Pero no solamente es el asesinato de su hermano. Hay una historia todavía más truculenta, que además López Obrador niega que haya sido así y que solamente se usa cada vez que se le quiere atacar, eso es lo que él dice. Pero el hecho es
que en 1963, cuando tenía 10 años de edad Andrés Manuel, y también su compañerito José Ángel León Hernández, con quien jugaba béisbol, el sagrado béisbol de Andrés Manuel, perdió Andrés Manuel el juego, se hicieron de palabras, intervino para separarlos ya cuando estaban en los golpes, nada menos que Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, pariente de Leandro Rovirosa, que ha sido uno de los grandes protectores de la familia, incluso para que pudieran adquirir el famoso rancho La Chingada, que ha sido ya 1000 veces citado. El caso es que lograron separar a Andrés Manuel, pero agarró una pelota de béisbol y la aventó con toda su fuerza y le cayó en la nuca a José Ángel León Hernández en medio de una serie de sacudimientos de su cuerpo. Finalmente lo llevaron al hospital y quedó parapléjico hasta su muerte en 1995. El 10 de septiembre del 95, unos meses antes de que comenzara Andrés Manuel a bloquear los pozos petroleros en Tabasco y a buscar también la posibilidad de ser dirigente nacional del PRD, que se dio, y luego la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Los padres de José Ángel, que fueron José del Carmen León y Narcedalia Hernández Colomé, que ya murieron, no dejaron de señalar a Andrés Manuel nunca como un asesino que había dejado a su hijo cuadrapléjico y que no podía ya tener vida propia. Esto Andrés Manuel lo niega, insiste en que es una calumnia, pero aquí están todos los datos, están todos sus protectores. ¿Y quién es uno de los principales protectores? ¿Quién fue uno de los principales protectores? Quizá ese ángel de la guarda que dice tener Andrés Manuel, que lo ha protegido siempre. Pues yo creo que más bien debiera ser un ángel del demonio, una especie de Luzbel de caricatura para proteger a Andrés Manuel. Pues nada menos que el señor Payambé López Falconi. ¿Y quién es Payambé López Falconi? ¿Saben quién es? Es el padre de Adán Augusto López Hernández, el actual secretario de Gobernación en el gabinete putrefacto de López Obrador. Entre Payambé y Leandro, uno que fue gobernador y otro que fue siempre protegido por Andrés, al grado de que su hijo es ahora secretario de Gobernación, fueron los que hicieron posible que Andrés Manuel nunca fuera a un centro correccional, por ejemplo, después de 2 incidentes en su minoría de edad, 2 incidentes que causaron 2 muertes. Es un asesino por partida doble. Y luego ya, como decía Fernando Gutiérrez Barrios de Salinas, el poder lo equilibró. Los antagonistas en México acaban pareciéndose mucho, porque Salinas también mató a Manuela, una servidora doméstica, en 1953, precisamente el año en el que nació Andrés Manuel López Obrador. Todo se conecta, los círculos se cierran y lamentablemente en una entidad de caciques, pues puede ocurrir todo. Ya José Ramiro, aquel que conocí como alcalde de Macuspana, anda buscando la candidatura para el gobierno de Tabasco. Y es que allá en Tabasco ha habido gobernadores como Tomás Garrido Canaval, que fue 12 veces gobernador, o Ausencio Cruz, que fue 7 veces gobernador, o Manuel Ortiz, que fue 5 veces gobernador. Esto no es cualquier cosa. En una entidad de caciques, los caciques ahora son los López Obrador, y son los que mandan y mantienen este estado sin derecho, sin ley. ¡Ay, por cierto! Aquí tengo la otra lista. Ya van 54 periodistas asesinados durante el régimen del señor López Obrador. 54, no menos de los que ya está apuntando la prensa oficialista.
Son 54. Los tengo registrados a todos. El último de ellos, Héctor López Vázquez, en Salina Cruz, Oaxaca, apenas el 11 de febrero de 2022. Eber López Vázquez. Esto, amigos, no puede pasar por alto. Andrés Manuel, eres un asesino. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo, hoy y siempre, con cero cobardía.